Hola queridos amigos, bienvenidos a este primer programa de Proyecto Segunda República por aquí por TLB1, Toda la Verdad Primero. Es el primer programa del año 2018, le damos a todos la bienvenida, agradecemos que nos estén acompañando y por supuesto se está haciendo un nuevo formato del programa. Este nuevo formato del programa tiene una orientación más, obviamente, política de la realidad nacional, pero una realidad nacional que está orientada hacia un objetivo. Ese objetivo es algún día gobernar a través del proyecto Segunda República. Adrián, entendemos que el gobierno de Mauricio Macri, de alguna manera, se esperaba que el mundo de las Fuerzas Armadas tuviera un eco distinto al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Sin embargo, desde que asumió el gobierno de Macri, siguió, digamos, alguna forma de desprestigio de las Fuerzas Armadas. Siguieron cortando los presupuestos de las Fuerzas Armadas, se vendió material a las Fuerzas Armadas, se entregó muchos de los bienes que tenían las Fuerzas Armadas, y bueno, la prueba está en el último submarino que bien mencionaste en el bloque anterior. Pero todo esto nos pone en una indefensión, que era lo que veníamos hablando, una característica gravísima para los argentinos, gravísima. ¿Cuál es la visión en esto? Bueno, eso es lo dramático, porque lo único que es positivo de este gobierno respecto del anterior es que no hay, digamos, le bajó el tono a esa línea que se mantenía muy de la izquierda de culpar a toda la institución por lo que fue algunos criminales que hubo innegablemente en Fuerzas Armadas en sus acciones en los años 70, 77, 78, 79 y por los crímenes de algunos individuos en la lucha en contra de la subversión pagaron los platos rotos toda la fuerza. Que en definitiva la Fuerza Armada Argentina fue castigada básicamente por orden de Inglaterra, porque justamente fuimos derrotados por Inglaterra transitoriamente allá en Malvinas en el año 1982. Ahora bien, cuando hablábamos de este caballo de Troya, Juan Manuel, mencionábamos a este gobierno, no que los anteriores han sido mejor, pero este lo tenemos ahora y lo sufrimos ahora. Lo que fue el pasado, bueno, ya fue y veremos cómo lo arreglamos. Hay algunos nombres que sí, hay que mencionarlos, aparte de la del propio presidente. Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad. Oscar Aguad, el ministro de Defensa, de la pseudodefensa. Duhovne, que es ministro de Economía, pero que sigue endeudando, como lo hacía antes Prat Gay, de una manera absolutamente imposible jamás de saldar la deuda pública de la República Argentina. Nosotros esto ya lo hemos llamado en distintas oportunidades el modelo Shylock, por el famoso personaje del Mercader de Venecia, que justamente permite que se contraiga una deuda con la intención de que no se pueda pagar para después poder pedir otra cosa. En el caso de Shakespeare, esa otra cosa que pedía Shylock, el usurero fue una libra de carne. En el caso nuestro, creo yo que va a ser una ingenierización para pedir el canje de deuda por territorio. Tenemos funcionarios, bueno, ya lo hemos visto, que han demostrado una total incompetencia, como Sergio Bergman a cargo del medio ambiente, a cargo de los parques nacionales argentinos en Patagonia, y evidentemente ha demostrado una incapacidad siquiera para hacer frente a incendios, y así sucesivamente. Pero de la misma forma que este país a lo largo de 36 años de dinerocracia, porque no es democracia, le fue debilitada la economía con la deuda externa, la cultura con estas fracturas porque no se equivoque, la Unión Soviética cayó en lo político, pero la cultura marxista, la subcultura marxista, hoy pervade prácticamente todo el orden. A través de la destrucción del trabajo, ya el trabajo dejó de ser el centro de la actividad en la Argentina. Pareciera que el trabajo fue desplazado y lo importante es que los usureros financieros puedan venir con cientos de miles de millones de pesos, dólares, cambiarlo, cobrar gigantescas tasas de interés por no hacer nada, que se le quitan a la economía y que en definitiva el resultado es que cobran menos los jubilados, cobran menos los trabajadores, pagan más impuestos los trabajadores y falta salud, falta educación, falta seguridad, falta todo lo que nos falta. Pero como estamos llegando ya a tocar fondo, un Estado toca fondo cuando ya deja y pasa a tener lo que dijiste vos hace unos instantes, Juan Manuel, cuando ya no tiene Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas son el último bastión de la defensa de la soberanía de cualquier Estado. Cuando ya no hay Fuerzas Armadas o no pueden operar, ese Estado es inaceptablemente totalmente vulnerable, o sea, ya no tiene soberanía. Y acá
Hay un tema que es de ahora, de la semana pasada, para ser preciso, donde estuvieron la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el actual ministro de Defensa, Oscar Awad, en Estados Unidos, y estuvieron pactando algunas cosas que realmente dan vergüenza, hierven la sangre, debieran preocupar a todo argentino auténticamente preocupado por la seguridad territorial externa e interna de la República Argentina, y pediría si, son dos pequeños ejemplos que queremos pasar, si nos puede poner el director técnico el primer despacho del diario La Nación, ahí está en pantalla, del 13 de febrero del 2018, leo una parte muy breve, esto es del diario La Nación. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Oscar Awad avanzaron ayer en los preparativos para el operativo de seguridad de la cumbre de mandatarios, que era del G20 este año, con una reunión en Miami con la cúpula del Comando Sur de Estados Unidos, donde fueron recibidos por el comandante de esa operación, el almirante Kurt Tidd. El Ministerio de Seguridad indicó que el Comando Sur presentó a los funcionarios argentinos la planificación de la asistencia prevista durante este año 2018 para las distintas reuniones del G20, que va a terminar con una cumbre a fin de año con todos los jefes de Estado. La asistencia del Comando Sur cubrirá desde asistencia técnica por parte de especialistas hasta apoyo aéreo, pasando por capacitaciones, entrenamiento con fuerzas especiales y asuntos de comunicaciones, inteligencia y equipamiento. Los ministros Bullrich y Awad viajaron a Key West, en el estado de la Florida, donde cerraron la gira en Estados Unidos con su último encuentro con las autoridades del Comando Sur y una fuerza de trabajo conjunta que reúne a fuerzas policiales y militares de la región y que está abocada a la lucha contra el narcotráfico. Hago un pequeño pausa acá. El narcotráfico es la excusa permanente que utilizan las estructuras de poder de Estados Unidos para que todas las Fuerzas Armadas de la región no se dediquen a la defensa territorial, se dediquen a combatir el narcotráfico, que entre paréntesis el narcotráfico existe porque existe Estados Unidos como consumidor y porque existe la CIA, el servicio de inteligencia que se ha escapado del control del pueblo norteamericano como uno de los principales artífices de todo el sistema de narcotráfico. El gobierno recostará parte de la planificación del operativo de seguridad en la experiencia de la cumbre de la Organización Mundial del Comercio que fue en diciembre del año pasado. Ya hemos hablado de esto, fue vergonzoso la manera como toda la zona de Puerto Madero en torno al Hotel Intercontinental fue vallado de una forma que a mí me hacía acordar demasiado a las vallas, a ese muro del oprobio que existe en Palestina, levantado por Israel. Lo digo porque claramente nuestras fuerzas de seguridad hoy están bajo la doctrina de seguridad del Estado de Israel. El último tramo de la gira de Bullrich por Estados Unidos estuvo abocado casi en su totalidad a esta tarea. Antes, durante su paso por Washington, la jefa de seguridad del gabinete de Mauricio Macri se había preocupado por reforzar la agenda de cooperación con la primera potencia global en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo y la ofensiva oficial para reformar las fuerzas de seguridad, en particular la Policía Federal. Ahora, si el director técnico me puede poner el otro despacho que trajimos, que es de unos días antes, del 9 de febrero del 2018, que como bien decía hace unos instantes leyendo del diario La Nación, habla de cuando Patricia Bullrich estuvo en Washington, ahí dice lo siguiente, que es este que usted tiene en pantalla. Ahí Patricia Bullrich asumió el compromiso de crear pronto una task force, fuerza de tareas, contra el crimen internacional, el narcotráfico para el noreste argentino. Tomemos nota de esto. Con analistas de inteligencia de la DEA, que es la agencia de lucha contra el narcotráfico de los Estados Unidos. En mi opinión, junto con la CIA, uno de los principales propiciadores del narcotráfico a nivel continental y a nivel mundial. Además, la delegación argentina busca la colaboración estadounidense para revitalizar un centro de análisis en la triple frontera para poder determinar cuál es el alcance real de Hezbollah en esa zona caliente. Bullrich llegó el miércoles a la capital estadounidense y tuvo reuniones con el Departamento de Estado, en el Congreso, en el FBI, que es la Policía Federal de Estados Unidos, en la DEA y en Homeland Security, que es este nuevo ministerio que creó George W. Bush, hijo, de agresión general contra todo el pueblo norteamericano y cualquier otro país en su supuesta lucha contra el terrorismo internacional luego de los atentados del 11 de septiembre del 2001.
Explicó Patricia Bullrich que los encuentros avanzó con la creación de una task force similar a la que funciona en Salta para el noreste y que en definitiva va a contar ya con la presencia de 5 o 6 analistas de la DEA, etc. Acá se habla mucho de Hezbollah en la triple frontera. Yo les quiero recordar algo porque hace a la geopolítica de infiltración de Estados Unidos dentro de nuestro territorio, donde ya hay una cuasi presencia, no digo una base militar, pero hay una presencia muy clara de Estados Unidos. En la semana siguiente de los atentados del 11 de septiembre del 2001, el número 3 del Pentágono, del Ministerio de Defensa de Estados Unidos de la época, que estaba en manos de Donald Rumsfeld, el número 3 era un señor que se llamaba Douglas Feith. Y Douglas Feith propuso oficialmente, como tercera autoridad del Pentágono, que Estados Unidos bombardeara la triple frontera paraguaya, argentina, brasileña, porque decía que de ahí había salido el financiamiento para Osama Bin Laden para hacer los terribles atentados del 11 de septiembre del 2001. El Pentágono igual tomó la decisión finalmente de decir no bombardeemos todavía la triple frontera argentino-brasilero-paraguaya porque ya estaba en marcha el plan para la destrucción de Afganistán, que empezó en octubre del 2001 y sigue hasta el día de la fecha. Con lo cual acá lo preocupante, porque no vamos a leer todo este despacho, es muy largo, la excusa es luchar contra el terrorismo, la excusa es luchar en contra del narcotráfico, etcétera, etcétera. A lo que uno ve es que hay un acomodamiento del gobierno de Mauricio Macri a través de su secretaria o ministra de Seguridad y de su no ministro de Defensa, porque acá no hay defensa, para alinear nuestras políticas internas y externas a la conveniencia de la doctrina de seguridad nacional e internacional y lucha contra el terrorismo global de Estados Unidos, con lo cual nos están poniendo directamente bajo un comando, casi diría, unificado de Estados Unidos, porque lo último que mencionaría, Juan Manuel, es lo siguiente: cuando dicen, y ahora lo dicen oficialmente, que estuvo con el Comando Sur norteamericano es la cuarta flota de los Estados Unidos, que fuera creada durante la Segunda Guerra Mundial para luchar contra los submarinos alemanes en el Atlántico Sur, porque necesitaba Gran Bretaña de la carne argentina para poder mantener su lucha contra Hitler. Terminada la Segunda Guerra Mundial, victoriosa Estados Unidos y Gran Bretaña, en 1951 Estados Unidos dice: no necesitamos una cuarta flota del Atlántico Sur, si total Sudamérica la tenemos bastante controlada, no necesitamos una cuarta flota, y la desactivó. Hete aquí que en el año 2008 George W. Bush hijo, reactiva la cuarta flota del Atlántico Sur y lo hace de común acuerdo con Gran Bretaña, que para los que no son muy memoriosos, hoy mantiene una base militar nuclear en las Islas Malvinas como parte de una geopolítica de militarizar el Atlántico Sur, militarizar toda la cadena de provisión del petróleo desde su exploración y salida en la plataforma continental argentina, que lo están chupando las empresas británicas y sus aliados, hasta la gasolinera en Europa, en Londres o en Washington o donde sea. En definitiva, es una militarización integral que está a cargo de la cuarta flota del Atlántico Sur de los Estados Unidos, a la cual la señora Bullrich, muy extraño realmente, nos está alineando, obviamente no solamente por voluntad propia, sino por decisión del presidente de la Nación, Mauricio Macri. Siempre nosotros nos quejamos del diario La Nación como uno de los diarios muy pro Cambiemos, muy pro Macri, pero a mí me sorprendió, y esto es casi una perlita, el diario La Nación, el propio diario La Nación, el 13 de febrero, o sea, la semana pasada, tiene un canal que se llama LNTV, La Nación TV, que es un canal de cable, y pedí si lo pueden pasar ahora, este pequeño video recordándole a la audiencia quién es Patricia Bullrich. ¿Lo podemos poner unos instantes? ¿De quién es esa sonrisa? Inconfundible. Inconfundible, tal cual. Esa sonrisa es inconfundible. La piba. La piba, sí, la piba, muy piba. Está igual. Cambia, todo cambia, ¿no? Cantaba... Pero es muy impresionante porque es, como decía el Flaco Zoe el otro día, una de las ministras con mayor respaldo de Macri, ¿no? Sí, sí. Es que, ¿no? creo que en lo que mantiene la coherencia, Patricia, es la intensidad. Cronista intensa, intensa. Sí. ¿Volvió ya? Bueno, tuvo una larga gira. Imagínate si la veían los muchachos reuniéndose con el Congreso, con el FBI, con la DEA, con Homeland Security, con todos. Lo último, Miami hoy con Aguad, donde acordaron que el Comando Sur de Estados Unidos va a asistir.
en el G20, la seguridad del G20, bueno, y también esta task force, como la llaman, ¿no? Esta fuerza, porque task force, ahora, imagínate la piba diciendo task force. Bueno, ¿no? seguramente lo tendrá que repetir allá, ¿o no? Que va a estar sí, obvio, que va a estar asistiendo en la triple frontera, ¿no? Con la DEA, así que muy ocupada. Estuvo, Pato, te estás riendo. No. Te estás riendo. Me quedé, creo que la foto es un hallazgo. Sí. No sé dónde- Mira, hay una frase se repite, mira, casi 40, 50 años después, el volveremos. Él volveremos, Bueno, sí. Pero tengo otra foto más, chicos, Sí. Porque Patricia escribió un libro que yo Patricia desconocía, pero... ¿Sabías vos? ¿Vos sabías? No, pero los políticos siempre sacan libros. Pero en No sé si este 1985, no, esta no la en tenía. 1985, mira, noviembre de 1985 era una propuesta de transformación para que no nos roben el porvenir. Era un poquitito distinto. ¿Tenés de algo, lo detalle que- de ese libro? Ay, Una un cara de poquito suerte. distinto de lo que piensa ahora. Y dice, justicia social o represión. Ya, no, estaría... ¿De qué así. lado estás? Claro. ¿Y vos? ¿De qué lado estás? Dice, los radicales han abierto el paraguas. El estado de sitio y la readecuación del aparato represivo parece responder más a la necesidad de contener la situación social del país que a prevenir presuntos ataques golpistas. Habrá que ver cómo sigue. Esto sigue, no lo vamos a leer Mueve la todo. cabeza, no sé en qué A ver, muéstrenlo a Suer. En señal de muéstrenlo a asombro. Suer. Increíble, la verdad, por supuesto que conozco o estaba consciente del giro ideológico de Patricia Bullrich, pero que justo haya hablado de este tema y que haya escrito un libro me parece un hallazgo, Carola, te lo tengo que... La verdad es increíble, ¿eh? Que es un panqueque total. Esta mujer ha pasado por todas las Todos. ideologías que uno se Todos. puede imaginar, todos los gobiernos que se puede imaginar. Ha servido siempre, porque tiene la BP de la Victoria Peronista, pero es lo más izquierdista, lo más zurda Estuvo que con existe De en la la Rúa, tierra. es absolutamente progre. increíble. Y fue la persona que ordenó todos los episodios horribles que vimos en diciembre del año pasado, más allá de que las hordas instigadas por los K, que sacaron las piedras del Congreso y empezaron a los pedazos, una barbaridad. Del otro lado también, esa misma policía metropolitana y policía federal adoctrinada según la doctrina de seguridad interna del Estado de Israel por decisión de Macri, por decisión de Patricia Bullrich, que a un señor que estaba parado ahí afuera fue y le enchufó gas pimienta en la cara, y a una periodista que estaba tirada en el suelo la patearon. Innegablemente esto no es casualidad, no es ignorancia. Ya lo hemos pasado demasiadas veces, el video del presidente de la Nación cuando era todavía jefe de gobierno, que ante el escándalo de haber nombrado el primer jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Fino Palacios, admitió públicamente que lo hizo por indicación del Mossad de Israel y de la CIA de los Estados Unidos. Claramente estamos ante dos títeres que voluntariamente ponen a la Argentina bajo el control de Estados Unidos en todas estas cosas de seguridad interna y de defensa nacional y del Estado de Israel. A mí me indigna, Juan Manuel, porque vos recordarás que vos y yo y un conjunto de unos 50, 60 camaradas y compañeros estuvimos el 2 de diciembre del 2017 frente al Ministerio de Defensa, recordando a los 44 mártires del Ara San Juan, y le entregamos una carta. Yo personalmente subí al Ministerio de Defensa a entregar una carta al ministro Aguad pidiéndole que declare la emergencia territorial, especialmente en la Patagonia, porque esto viene en serio. Esa misma carta luego la entregamos en la Casa Rosada. Por supuesto no fue contestada. ¿Por qué? Porque estaban demasiado ocupados, creo yo, preparando esta absoluta traición, esta traición a la cual hoy está siendo sujeta la Argentina. Por eso, el proyecto Segunda República, con esta declaración de una emergencia territorial, no lo estamos haciendo por los 30 o 40 gatos locos que fueron a la Organización Mundial del Comercio, o por esto que se viene ahora del G20, que es una organización, un conjunto de burócratas planetarios. Lo venimos a hacer porque venimos a proponerle al pueblo argentino que nos acompañe en la magna gesta del siglo XXI que fundaron la Segunda República Argentina, para que sigamos teniendo territorio nacional y sigamos teniendo un mar territorial dignamente, mínimamente nuestro. Totalmente. Aparte es vergonzoso, porque uno tiene que preguntarse dónde están los diputados, dónde están los senadores, dónde están las leyes y la Constitución, que no se ha alterado con relación a que fuerzas extranjeras vengan de ocupación en la Argentina para proteger a otros, porque ni siquiera nos protegen. Quiere decir que nuestras Fuerzas Armadas están pintadas,
¿no? Parecen chicos scouts, que de alguna manera lo van a utilizar como si fueran grupos policíacos para perseguir a los narcotraficantes de la frontera, nada más, pero no tienen ningún otro rol. Hay que tener en cuenta que en el gobierno, en la Casa Rosada, se planteó entre diferentes sectores, aparte por eso Bullrich viaja a Washington y viaja a todos estos lugares para entrevistarse, para justamente sumar esta especie de task force, donde está incluida Inglaterra, Francia y Alemania como fuerzas terrestres. O sea, el grupo de G20, que se va a llevar a cabo en noviembre del 2018 de este año, va a involucrar a tropas británicas, alemanas y francesas que van a custodiar el territorio de la Ciudad de Buenos Aires, de la misma manera que la Fuerza Aérea Chilena se va a ocupar de la protección aérea de la Ciudad de Buenos Aires durante el desarrollo de la G20. El tema es, una vez que se levantan todas las leyes que permiten que fuerzas extranjeras ingresen en el país, es como dejar la puerta abierta al gato para que entre a comerse los ratones. Cuando se le dé la gana. Cuando se le dé la gana. Y en realidad, lo que estamos viendo, que es un gobierno en este aspecto, netamente cipayo, entrevista, porque hablar de task force y no fortalecer a nuestras Fuerzas Armadas es entregar la patria a la custodia de justamente los mismos que nos han saqueado, los mismos que han contrariado y han violado nuestro territorio en las Islas Malvinas, la Antártida, el mar argentino, y nuestra Patagonia que corre peligro, como bien lo decís. Esto es lo que se llama una verdadera traición a la patria. Y creo que en este aspecto no veo a nadie dentro de lo que es el Poder Legislativo, de ninguno de los partidos, pegando el grito en el cielo, ni siquiera aceptando tu carta de declarar emergencia territorial, porque eso es ponernos realmente en peligro. Esto es una llamada desintegración nacional, porque en cualquier momento esto puede desintegrarse porque es más fácil para ellos operarlo acá adentro que trabajarlo desde afuera. Y vos fíjate la crueldad en la boca de la propia ministra de Seguridad, que habla de una task force. Es vergonzoso. Recordamos que lo que Inglaterra mandó para matar a nuestros soldados en Malvinas, para hundir al general Belgrano, era una task force. ¿No le da un poquito de vergüenza al ministro Aguad de Defensa, a la ministra Bullrich de Seguridad, utilizar y darle la bienvenida y recibir con brazos abiertos a una task force ahora de Estados Unidos para ayudarnos supuestamente contra el narcotráfico, contra un terrorismo que ellos mismos alimentan y han inventado, contra una triple frontera porque hay una comunidad musulmana que la quieren vincular con Hezbollah, de la misma forma que quieren transformar el autoatentado de la AMIA, como si lo hubiera hecho Irán cuando no hay prueba alguna, y algún día vamos a hablar en este programa nuevamente sobre la sospechosa, ya es confirmado por el gobierno, sospechoso asesinato de Nisman, que evidentemente lo quieren inculpar al anterior gobierno. Nosotros somos anti-kirchneristas, pero esa no se lo ponemos en el debe a Cristina porque no tuvo nada que ver, era para que no hablara. Pero acá vamos a ir un poquito más directamente a un grano que es clave, Juan Manuel. Nosotros queremos hacer un llamado, apelar a la indignación del pueblo argentino, a tomar conciencia de todo esto, pero también queremos apelar al honor de nuestros oficiales, suboficiales y reservistas de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Lo que está haciendo este gobierno, si usted es militar de cualquiera de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas de Seguridad, es una bofetada. Es un insulto, es un ninguneo total. Esto es como si el comandante, esto es el equivalente de que el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de la República Argentina, en la figura del presidente Mauricio Macri, y a través de sus operadores, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el ministro de Defensa Oscar Aguad, le estuviera diciendo a todas las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad: miren, muchachos y muchachas, no córranse, ustedes no sirven, son ineptos, son incapaces, son tontos, por eso tiene que venir las banderitas norteamericanas, la banderita israelí, acá a defendernos y a poner orden. ¿Por qué? Porque usted, señor gendarme, usted, señor prefecto, usted, oficial del ejército, usted, brigadier de Fuerza Aérea, usted, almirante, no sirve para nada. En definitiva, acá tiene que venir la banderita con las estrellitas y la banderita, que ya que estamos es azul y blanca, del Estado de Israel, a defendernos, porque la verdad, nuestros militares no sirven para nada. Esto, y yo pido por favor realmente que
cada oficial, suboficial y soldado de nuestro ejército, de nuestra Fuerza Aérea, de nuestra Armada, lo considere un insulto gratuito y los hiera profundamente. Lo mismo a cada oficial, suboficial y soldado de Gendarmería, de la Policía Aeronáutica, de Prefectura, de Policía Federal Argentina, muy infectada, de las policías provinciales y metropolitanas. Esto es directamente no merecido. Les debiera hacer hervir la sangre de indignación ante tamaña afrenta deshonrosa, no merecida, vomitada diariamente por una pandilla de cobardes que hoy usurpa legalmente, pero no legítimamente, el gobierno, los ministerios, el Congreso, los tribunales, las gobernaciones, las municipalidades. La tarea a hacer es enorme. Por eso, esto es un momento de recapacitación. Por eso, este primer programa del PCR del 2018, invitamos a oficiales, suboficiales, soldados en actividad, en retiro, en reserva, a meditar, a poner las rodillas en el mojo, a recapacitar, porque, insistimos, las Fuerzas Armadas son el último bastión de la soberanía. Se terminan las Fuerzas Armadas, no porque las aniquilen, sino porque van a decir, córranse que ustedes no sirven para nada, y honestamente, se termina la patria. Mira, tanto habla el gobierno de una task force, que eso nos trae esa desagradable vivencia en la década de 1982, en el año 82, que lo único que faltaría es que estas fuerzas pongan zona de exclusión y determinen una zona de exclusión donde van a operar y determinar la actividad independiente de como ellos crean. Cualquiera que sea, o mapuche, o lo que jueguen entre medio, como saben manipular las cosas, extorsionarlo o eliminarlo, porque para eso está la zona de exclusión, perfectamente lo pueden hacer con los mismos argentinos. O sea que el riesgo en el cual se corre es vergonzoso, eso tal cual como decís, debería hervir la sangre, no solo de los oficiales, suboficiales y miembros de la Fuerza de Seguridad, tanto sea de las Fuerzas Armadas como de Seguridad, sino a todo argentino bien nacido, a todo argentino bien nacido. Es vergonzoso lo que se está viviendo, es vergonzoso como nos van entregando. Es vergonzoso, por eso es importante la participación de todo argentino. Tal vez, los argentinos custodiar ese grupo de los 20 que se va a llevar a cabo aquí, o que se suspenda. Por supuesto. Porque otro de los motivos en los cuales debería hacerse es, si no tenemos capacidad de defensa, no lo hagamos. Pues entonces que no se haga aquí. Es más, Juan, no será, está bien, soy un poquito laberíntico en mi razonamiento, que se aceptó que Argentina sea la sede, porque presidimos el grupo de los 20, que se aceptó que sea en Argentina, porque no es una reunión, son como 15 reuniones a lo largo de todo el año, la principal va a ser en el mes de fines de noviembre, diciembre, aquí en Buenos Aires. No es con los jefes de Estado, por supuesto, va a haber claramente un operativo de seguridad. No se habrá aceptado para que eso sirva de excusa para decir, pero nosotros no podemos custodiarlo a Trump, a Theresa May, a Putin, a Xi Jinping, no lo podemos hacer. ¿Quién puede? Vení a Estados Unidos, que vengan las banderitas que vemos todos los días en las películas, la banderita norteamericana, háganse cargo de ustedes porque nosotros no podemos. A mí se me ocurre una idea mientras estábamos hablando. Y decimos, existen los canales, y proponemos que queden claros, los canales correctos, idóneos, jerárquicos y legales para que todos los miembros en actividad y en retiro de nuestras Fuerzas Armadas le hagan saber a su comandante en jefe que los militares argentinos son capaces, están preparados y decididos para defender el territorio nacional, la seguridad nacional, el espacio aéreo y marítimo y la paz interna de la República Argentina, y que no necesitamos que venga ningún mister a hacerlo por nosotros. Recordemos también que todo militar, todo argentino, no solo ha jurado a la bandera, y la bandera que la cal usted ha jurado, señor militar, no es la bandera roja con el campo de estrellas azules, etcétera, etcétera, y las rayitas azules, y no es una bandera que tiene una única estrella en el centro. Usted ha jurado por la bandera de la República Argentina, azul y blanca, con su glorioso sol en el medio, y todos los argentinos permanentemente, o debiéramos, si no lo está haciendo, juramos cada vez defender esa patria cada vez que cantamos el himno nacional argentino. La verdad que pareciera que ese himno nacional argentino está pintado. Sí, ¿no? hoy sí. Porque juremos con gloria a morir, parece que solamente se canta pero no se practica, ¿no es cierto? Si nosotros evaluáramos todas las estrofas del himno nacional, nos daríamos cuenta de la importancia y la validez, ese valor que se planteaba en cada una de esas estrofas, donde se planteaba la americanidad, la argentinidad, de una manera
honrosa, de gloria, que nos perfilaba hacia el futuro de grandeza. Sin embargo, estos últimos años nos ha llevado a esta decadencia que venimos a vivir hoy y que parece como que el ciudadano común no se da cuenta y el político lo único que le interesa es hacer plata y mantenerse en el poder. Entonces, vivimos una decadencia muy grave, tan grave que ni siquiera los políticos o la sociedad común es consciente. Por eso la televisión baja toda esta información basura, por eso nos enferman la cabeza y estamos confusos. El ciudadano común no sabe ni que el mundo gira. Entonces, nuestra responsabilidad es tratar de despertarlos. Para eso es el proyecto Segunda República. Y también tomar el toro por las astas, decidir efectivamente qué es lo que debe hacer la Argentina, porque los que deciden no saben hacerlo. Pues si ellos no saben hacerlo, nosotros tenemos que decirlo qué es lo que tienen que hacer. ¿Qué es lo que tienen que hacer nuestras Fuerzas Armadas? ¿Qué es lo que tiene que hacer nuestra sociedad? ¿Qué es lo que tiene que hacer la política argentina? Para eso estamos. Y hablando de decadencia, vimos que hasta el comandante en jefe de las fuerzas del ejército argentino, el general Zúñiga, teniente general Zúñiga, participó en un acto en Azul reivindicando a las víctimas del terrorismo. Sin embargo, se le pidió la renuncia y asume un tal Pasqualini. Pasqualini, si no me General equivoco. Pasqualini. Pero un comandante en jefe, pero eso no se puede llamar Pasqualini, es un Pasqualini. En fin, aparte que es no admitir de que este país estuvo sumido en una guerra civil donde grupos de guerrilla marxista con nombre y apellido, el ERP, las FAP, los montoneros, financiados desde Cuba, armados desde Cuba, capacitados en Moscú y en Cuba, llegaron al extremo de querer separar la provincia de Tucumán del resto del país para generar una guerra civil. Mataron a civiles, mataron a hombres, mujeres, pues de luego a policías de la provincia. Al día siguiente, a los 2 días que gana Juan Domingo Perón las elecciones en septiembre de 1973, le asesinan a su delfín, que era José Ignacio Rucci. Fueron uno tras otro contra un gobierno constitucional, mataron a militares, oficiales, suboficiales, soldados conscriptos, civiles, al capitán Viola en Tucumán, un joven capitán, le mataron a la hijita de 6 años. Todo eso no tiene reivindicación ninguna. Hasta el día anterior, que la sacaron por la fuerza a María Estela Martínez de Perón, que fue el 24 de marzo. Hasta el 23 de marzo, la noche anterior, mataron a un policía de la provincia de Buenos Aires en La Plata. O sea, hicieron lo imposible, le entregaron servido en bandeja de plata al general Videla para que pudiera aplicar la doctrina de la seguridad nacional de Estados Unidos para hacer el golpe, que eso sí, lo aplaudieron, lo aceptaron todos, Rockefeller contento, Rothschild contentos, todos muy contentos porque estaba uno de ellos al mando en la Argentina y le dijeron: y ministro de Economía, tenemos a alguien muy bueno para sugerirte, un tal José Alfredo Martínez de Hoz, es buenísimo para la economía. O sea, Argentina siempre ha estado lamentablemente volteada. Cuando viene Malvinas, ya lo hemos dicho hasta el cansancio en anteriores programas, todo país que lucha contra Gran Bretaña y Estados Unidos y es derrotado, tiene que bancarse un castigo generacional. Eso se llama, ellos lo han llamado democracia, nosotros lo llamamos dinerocracia, que es lo que tenemos desde hace ya 35 años. Y fíjense una cosa, lo que estabas diciendo vos antes, Juan Manuel, que hemos sido agredidos y que el pueblo a veces no toma cabal conciencia, el pueblo argentino, los trabajadores, etcétera. Esto me hace acordar esa famosa anécdota que la cuentan muchos en las escuelas de administración empresarial, que dicen que si usted tira a un sapo en una palangana con agua hirviendo, el sapo se salva, porque está el shock que el tipo salta y se va a quedar en un rincón chamuscado, pero el tipo se va a salvar, muy quemadito. Pero si usted ese mismo sapo lo pone en una bandeja con agua tibia y le aumenta 1 grado cada 5 minutos, el bicho se cocina y ni se da cuenta, hasta que está demasiado tarde y es muerto. Es lo que nos ha pasado a nosotros. Nos han ido acostumbrado gradualmente a todas estas locuras que son autodestructivas, incluso el de no saber identificar a las manzanas podridas en las instituciones militares y fusilarlos, llegado el caso, hubiera correspondido en muchos casos seguramente. No, hemos fusilado a toda la Fuerza Armada. Fíjense una cosa, que una de las cosas que nosotros proponemos, por eso apelamos al sentido del honor y de la disciplina y de la correcta obediencia debida a la patria y a la bandera nacional de todo nuestro personal y todas nuestras Fuerzas Armadas, es porque necesitamos que nuevamente, como ocurrió en el pasado, pueblo y Fuerzas Armadas marchen y trabajen una vez más
hombro a hombro en defensa del bien común y del interés nacional, y muy especialmente de la integridad territorial, que este país, que es el 8º territorio en extensión del mundo, pero tiene la población en el ranking número 41. Somos prácticamente un país despoblado, para colmo está todo concentrado en Buenos Aires, Gran Buenos Aires, la Ruta 9, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Tucumán. El resto del país está prácticamente despoblado. Las 5 provincias patagónicas, Tierra del Fuego, Santa Cruz, Neuquén, Chubut y Río Negro, tienen 2.300.000 habitantes en su conjunto. El partido de La Matanza en el Gran Buenos Aires, que es apenas un puntito en el mapa de la República, tiene una población de 2.300.000 habitantes. La Argentina tiene que poblar la Patagonia, tenemos que fundar nuevas localidades, 500, 700 nuevas localidades para mover la economía, porque fundar localidades implica casas, viviendas, calles, avenidas, hospitales, comisarías, escuelas, y todo. No se necesita dólares para eso, se hace todo con pesos, moneda soberana. Ya lo hemos dicho antes y no nos vamos a extender acá. Por eso es necesario que hoy vayamos tomando conciencia y comprendamos que las Fuerzas Armadas no es que son amigas o enemigas, son nuestras, absolutamente nuestras, y tenemos que trabajar mancomunadamente para poder volver a poner de pie esta Argentina que está vulnerada y amenazada por sus enemigos históricos, que tienen nombre y apellido histórico: Gran Bretaña y los Estados Unidos de Norteamérica, sus dirigencias, y tenemos gobernantes que hacen causa común con ellos. ¿O quién se cree usted que nos hizo todos los golpes militares de 1955, 1961 contra Frondizi, 1966 contra Ilía y 1976 contra el gobierno peronista? Fue justamente propiciado por Estados Unidos. ¿Quién cree usted que nos impuso la deuda externa que hoy es impagable? La gran banca centrada en Nueva York y Londres. ¿Quién cree usted que hoy ocupa las Islas Malvinas? Gran Bretaña, con el apoyo militar ¿de quién? De Estados Unidos. Empecemos a identificar como mínimo quiénes son nuestros amigos, y no digo que son pueblos enemigos, quiénes son nuestros enemigos en sus clases dirigenciales. Sin duda necesitamos una revolución nacional, ¿eh? Absolutamente. Y la revolución nacional pasa por verdaderamente un cambio de conciencia, un cambio de responsabilidad. Necesitamos que todos los argentinos despierten, efectivamente. Por eso nuestra participación es indispensable. El Proyecto Segunda República pone un granito de arena, es un puntapié, es darle un inicio a algo. Algo tiene que existir. Lo único que vemos es derrotismo. Lo único que vemos es, lo estamos viendo, una ministra que fue parte de Montoneros y que complicó toda la década del 70 y seguramente tendrá sangre en sus manos, es la que trae a las tropas extranjeras para ocupar nuestro territorio. Parece absurdo, pero es la realidad. Y nadie se queja de que nuestro territorio esté usurpado, en absoluto. Seguimos en una nube en la cual parece que nadie se da cuenta y que nadie existe. Por eso es importante el Proyecto Segunda República en la forma en la cual se dimensiona. En la figura de Adrián Salvucci, haber trabajado profundamente en este tema, descubriéndolo y formando a través de 5 pilares, nos hace una conciencia general, como en la tercera posición se basaba en 4 banderas. 4 banderas que fueron el caballo de batalla de crear esa revolución nacional, de tomar el toro por las astas y volver a creer nosotros como argentinos. Ese es nuestro rol, ese es nuestro fundamento, eso es lo que nosotros debemos hacer. Son tiempos complementarios. Argentina está mal. Bien dijo Adrián, vivimos en la formalidad, solamente una formalidad. Existe un presidente que juega en un rol que pareciera que es un presidente, pero que no manda. Vemos una serie de ministros que juran y juegan a ser ministros, pero que tampoco mandan. Todo eso estamos viendo que de alguna manera esa formalidad es lo que hace que todo el mundo crea que el rey está vestido. Sin embargo, el rey está desnudo. Los esperamos en otro programa aquí, en Proyecto Segunda República, con Adrián Salvucci. Muchas gracias. Proyecto Segunda República. No somos la oposición. Somos la resistencia. Una idea cuyo tiempo ha llegado.